Amigos del directo, muy buenas noches. Hoy tenemos un programa muy especial debido a los últimos acontecimientos en la escena política nacional, que evidentemente vienen desde Brasil, ciertamente con malas noticias. Porque en realidad estas noticias que han llegado del caso Odebrecht, pues siguen consolidando la posición de que el Perú prácticamente está contaminado con la corrupción. Esta empresa Odebrecht pues ha corrompido a presidentes, no solamente expresidentes de la República, sino también a todo el aparato estatal, desde árbitros, ministros, fiscales, parlamentarios de toda la Haya, y ahora vemos que algunos comunicadores sociales, periodistas y analistas políticos también cayeron bajo las garras de Odebrecht. El señor Barata, desde Brasil, pues ha mencionado algunos nombres que evidentemente no lo esperábamos, pero sí sospechábamos de ellos. Víctor Andrés Ponce, Juan Carlos Valdivia, Rafael Hidalgo y Arturo Valverde, conocidos comunicadores sociales de algunos portales muy importantes como El Montonero, como Punto de Encuentro, incluso del Diario Expreso. Algunos columnistas cayeron bajo esta estocada de corrupción sistemática e inmoralidad denominada Odebrecht. Sobre estos temas y otros de candente actualidad de coyuntura nacional vamos a conversar con nuestros invitados del día de hoy. Hernán Ávila Morales, él es el actual decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao, y con Denis Sánchez, actual secretario general del movimiento político independiente Cambio Total. Buenas noches, Hernán. Buenas noches, Denis. Buenas noches, Alberto. ¿Cómo estás? ¿Qué primera opinión tienen ustedes sobre lo que estamos expectando respecto a Odebrecht, Hernán? Bueno, en realidad esta es una crisis ya que tiene demasiado tiempo en nuestro país y que sin duda está afectando seriamente nuestro posicionamiento a nivel internacional, nuestro prestigio como país y también, por supuesto, un modelo inadecuado para nuestras futuras generaciones, porque están observando que las autoridades o sus referentes o líderes, tanto de institucionales, regionales y nacionales, están comprometidos en situaciones muy penosas de corrupción que, si bien es cierto, se sospecharon siempre, ¿no? Ahora pues, con todas estas declaraciones de los principales artífices que dieron estos dineros, estos sobornos, ¿no? Finalmente nos lo ponen en escena. Es muy lamentable, muy triste, pero es una tarea que nosotros, y tú como comunicador, y todos los, sobre todo la juventud de hoy en día, que es la que va a venir inmediatamente a reemplazar a los líderes actuales, tenemos una gran responsabilidad. Haces bien cuando tú inicias este programa, ¿no? Tratando directamente este tema que yo creo que no debemos dejar de discutir en todo escenario. En nuestro caso lo hacemos en la universidad. Claro que sí, Hernán. Denis, tú como secretario general de este movimiento independiente que podemos apreciar está calando profundamente en el espectro político nacional, la corrupción de Odebrecht ha llegado a todas las esferas: presidentes, expresidentes, parlamentarios, congresistas, ministros, árbitros, periodistas. Es decir, ¿quién se salva? ¿Existe acaso en el Perú alguna institución que pueda salvarse de esta mano negra llamada Odebrecht? ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, buenas noches. Ese es el tema. Yo me preguntaba, ¿qué hubiera pasado si no hubiera reventado este escándalo, si no se hubiera revelado? Gente que actualmente son empresarios, políticos, periodistas, que tenían una imagen incólume, que eran gente honorable, que si tú te atrevías a decirles algo, fácilmente te metían a la cárcel al día siguiente. Y ahora en la actualidad,
aún con videos, aún con la cantidad de pruebas, evidencias que hay en contra de ellos, aún así están tratando de librarse. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar a toda esta clase política que durante tantos años han venido saqueando al país? ¿Hasta cuándo? Todo el mundo está esperando, todo el mundo dice queremos gente nueva, queremos renovar la política, pero siempre aterrizan en los mismos. Fujimori, el APRA, los izquierdistas. Ahora sale por ahí un psicópata descabellado que sale de prisión y pretende asaltar nuevamente el Estado. Ya nos engañó su hermano, ahora pretende él nuevamente entrar a la palestra con mensajes muy violentos, ¿no? Con mensajes que es lo que la población busca. La población busca un castigo severo para todos los corruptos. Y si viene alguien con canto de sirena, si le dice lo que quieren escuchar, es obvio que puede jalar un caudal importante y debemos prepararnos para eso. No debemos permitir situaciones, pensamientos, ideologías trasnochadas, violentistas y casi terroristas. Nadie se salva de la corrupción de Odebrecht, al parecer. Ahora hasta comunicadores sociales y periodistas, algunos relativamente influyentes, han estado bajo esta égida de podredumbre, de corrupción sistemática, de inmoralidad que ha contaminado todo el país. La pregunta es clara: ¿qué hacer con todo esto? Después de la descontaminación que pretendes hacer tú en tu partido político, ¿qué hacer de cara al futuro y de cara al bicentenario? Yo pretendo algo. He sido invitado en varias oportunidades para integrar algunos movimientos y lo primero que cuando yo entro es investigar. Al margen de lo que ya sabemos, la imagen que tenemos de ciertos líderes, lo que hago es investigar y no encuentro una persona en la cual uno tenga la confianza de decir con ellos voy. Con Cambio Total, soy uno de los promotores. Sabemos varias personas, un grupo importante de personas que estamos promoviéndolo. Por ahora se mantiene así, solamente por internet, por el fanpage, estamos promocionando el partido. Pero lo que pretendemos es lo siguiente: hacer algo utópico, si es que vale el término. Porque tratamos de hacer un partido político con gente decente, totalmente honorable, totalmente nueva. Tenemos unos requisitos muy férreos. Por ejemplo, las personas que quieren entrar no tienen que tener juicios por alimentos, no tienen que haber tenido problemas con sus parejas, que las han agredido, que las han maltratado psicológicamente, denuncias. No tienen que haber estado en algún otro movimiento para evitar esos que van de partido en partido, de movimiento en movimiento y no tienen camiseta. O sea, tienen que hacer una declaración jurada donde digan que no tienen ningún proceso en contra, porque obviamente tampoco podemos investigarlos a todos. Pero si es así, te vas a quedar sin militantes. El problema es ese. ¿Por qué? Porque estamos avanzando lentamente, pero justamente con las personas que queremos, con las personas que necesitamos. Es obvio que es difícil, porque obviamente el que no cae resbala, pero bueno, dentro de todas esas cosas negativas hay que rescatar a las personas decentes. Sí hay, solo que hay que agruparlos, hay que llamarlas a que formen parte, porque definitivamente con todos los conocidos no se puede. Yo dudo absolutamente de todos los políticos actualmente. Platón decía que desentenderse de la política permite que los peores hombres sean los que gobiernen. Eso es lo que está pasando ahora. Claro, lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Montesquieu también decía lo mismo. Ha llegado el momento de que, o sea, ¿hasta cuándo vamos a estar así? ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? Sí, claro. Tenemos que entrar con una política un castigo terrible para los corruptos, porque eso no tiene nombre realmente. Hernán, la corrupción en el Perú no es ajena, ha llegado a todas las instancias, incluso, según tú nos manifiestas, ha llegado también a la Universidad Nacional de Callao. Explícanos, cuéntanos, relátanos, fundamentalmente, ¿cuál es el problema de fondo? Bueno, escuchaba con atención la intervención de nuestro invitado también. Yo creo que el problema tiene que tratarse de diversas aristas. Y por otro lado, hay que considerar que las instituciones educativas también tienen estos problemas de corrupción. Ustedes se habrán enterado por los medios de comunicación también que, por ejemplo, el superintendente nacional de educación universitaria, superior universitaria, la SUNEDU, ¿no?, ha estado contando con algunas personas de asesores que han estado, al parecer, cobrando, ¿no?, en
para licenciar universidades. Si esto se demuestra, entonces simplemente no hemos cambiado nada en el sistema universitario. ¿Y el proceso sería nulo? Prácticamente debería de anularse todo ese tipo de procesos. Pero especialmente porque la Asamblea Nacional de Rectores anterior, ¿no?, tenía casi los mismos vicios, las mismas malas costumbres. Ahora, este tema también lo podemos trasladar a cualquier universidad del país, sobre todo estoy hablando del sector público. En el sector público tenemos pues mucha gente que ha venido a hacer un acto politiquero, no una política sana, alturada, como la que aquí observo que se pretende instalar en el Perú, desde esta nueva visión que tenemos, ¿no? Pero en la universidad todavía existen esos grupos políticos de antaño, de los años 60, 70, radicales, etcétera, que yo creo que tenemos que irlos ya ubicándolos y que deben de salir del sistema universitario. ¿Qué pasa en la Universidad Nacional del Callao? Sucede lo mismo, tenemos grupos de poder que se vienen entornillando por más de 20 o 30 años en la dirección de la universidad, ¿no? En la actualidad tenemos un rector, ¿no?, que se ha dedicado prácticamente a desaparecer todo aquello que no va dentro de sus ondas, digamos, de sus grupos de poder. Y el tema que me trae el día de hoy, no porque no existen otras facultades, porque las otras facultades lo callan, es específicamente que en nuestra facultad se está violentando muchos derechos de los estudiantes, de los docentes y los trabajadores. Tenemos estudiantes que han sido afectados, a quienes se les ha cambiado las notas, ¿no? A mitad de ciclo se introdujeron nuevos profesores sin ningún proceso de selección adecuado, y estos docentes han adulterado las notas de los estudiantes, lo cual es un hecho gravísimo. Y al finalizar el ciclo todavía tienen varios pendientes de notas que se han vuelto a cambiar. Entonces, la SUNEDU demora mucho en sus procesos, ¿no? Tiene tanto tiempo llevando un caso y no termina por resolver ni sancionar a nadie, ¿no? Y hay otros problemas más que sin duda los vamos a seguir tratando, ¿no?, en otro momento. Pero este tema, que es tan delicado porque el estudiante es la razón de ser de una universidad, ¿no?, el futuro que siempre se dice del país, ¿no?, está llevándose estos mensajes negativos, ¿no? Claro que sí. Pero también hay otros problemas mayores, ¿no? Estos problemas tienen que ver, por ejemplo, con cobros ilegales que se han hecho a los estudiantes de la sede Cañete. De acuerdo a norma, a la Constitución y a las leyes que nos rigen, en el Estado no tiene por qué cobrarse un solo sol a los estudiantes, ¿no? Pero a los alumnos de la sede Cañete de nuestra facultad, ¿no?, se les ha venido cobrando 150 soles y le han hecho una pequeña rebajita a 120, ¿no? Increíble. Estamos comentando sobre coyuntura nacional y tratando también fundamentalmente el tema de Odebrecht y Lava Jato con los actores, estos señores comunicadores sociales y analistas políticos que evidentemente pues han recibido también una contribución económica de Odebrecht y la tenían muy guardada, no decían absolutamente nada, silencio en 7 idiomas. Denis, Lava Jato corrompió medio país, por no decirte totalmente el Perú. ¿Qué hacer ahora a través de tu perspectiva política? ¿Qué ideas tienes tú para refrescar en primer lugar el escenario político nacional y en segundo lugar para combatir el tema de la corrupción? Bueno, para empezar estamos entrampados, porque el tema esto del adelanto de las elecciones hasta ahora no tiene nada definido. No está claro si se va a llevar a cabo de todas maneras o no. Estamos en el país de las maravillas, ni siquiera las reglas electorales están claras. No sabemos si hay elecciones el 20 o el 21. Las nuevas reformas políticas, no sabemos si está la anterior norma o la nueva. O no sabemos si sale alguna noticia nueva con respecto incluso hasta del mismo Vizcarra, porque acaba de salir algo de Villanueva, ¿no?, que dicen que es una especie de amenaza soterrada, solapada, diciéndole a Vizcarra, oye, también tenemos algo tuyo. Entonces, ahora que has hablado de Villanueva, ¿está Vizcarra involucrado en este tema? ¿Tú crees que al tenerlo a él de primer ministro ha solapado, ha guardado o está soterrado este tema con la más alta magistratura? ¿Qué opinas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Para mí Vizcarra no me inspira ninguna confianza. Él entró por la puerta falsa, él entró confabulando, complotando contra PPK, que era su jefe. Usó para esto a la viceministra, usó para esto a Fuerza Popular,
usó para esto a muchos de sus congresistas, incluyendo a Villanueva. Sí. Entonces él entró por la puerta falsa. Y cuando entró, ¿qué hizo? Lo primero que hizo, no sé si recuerdan, fue firmar un documento, un decreto que sacaba al Congreso de ser supervisado por la Contraloría. O sea, eso es terrible. O sea, todos los estamentos del Estado, todos, absolutamente todos, están controlados, supervisados por la Contraloría General de la República, menos el Congreso. ¿Quién firmó eso? Vizcarra, ni bien entró al poder. Después dijo que se había equivocado, que lo habían sorprendido. Un gobernador, no, un presidente regional que no sepa lo que firma, o sea, yo no le tengo ninguna confianza. Y lo que ha hecho esto del adelanto de elecciones, es una salida que se ha visto obligado él, dado que dio el ultimátum. No le dio el ultimátum al Congreso que le aprobaban las 6 normas o procedía a cerrar el Congreso. Lo han hecho a medias, debió cerrarlo. Como no quiso hacerlo, porque yo creo que no tiene los pantalones, no tiene las agallas, no es una persona valiente, Vizcarra, se fue por el lado medio. Ni para uno ni para otro y ordenó dispuso lo de... ¿Crees que alguien lo está manipulando, lo está manejando al presidente Vizcarra? ¿Tiene un gurú atrás, una especie de Montesinos, asesor? Se sabe, ¿no? Que tiene un asesor, se ha revelado varias noticias respecto a un asesor argentino, ¿no? Maximiliano Aguirre. Sí, claro, sí, exactamente. Y obviamente un presidente tiene muchos asesores, aparte en consultorías. ¿Cuántos millones está gastando en consultorías Vizcarra? Para eso estaban muy prestos, desesperados por anular la ley Mulder, bueno, que lamentablemente así se llama. ¿Cuál era su afán, su desesperación? Una vez que lograron traerse abajo la ley Mulder... Hay que aclarar que la ley Mulder no nos alcanza a nosotros aquí, por eso tenemos absoluta independencia. Ya, entonces era para eso. Ahora, ¿cuántos millones dispuse para consultoría y cuánto para publicidad? Un medio que le ponen 5, 10, 15 millones mensuales, o ¿tú crees que va a ser lo suficientemente rígido, severo, crítico contra el Ejecutivo? No, absolutamente. Ahora vemos, la vez pasada, a través de la página, posteamos, ¿qué pasa con los periodistas? Todos son muy cariñosos, muy diligentes, muy ligeros, muy suavecitos para criticar al gobierno. Y aparentemente todavía estamos en las nubes, todo está bien, pero yo escucho a la gente en las calles, hay mucho desempleo, la gente cada vez tiene menos trabajo. La recesión. Con el adicional, ¿no?, de que dejaron entrar a muchos extranjeros, muchos venezolanos, que es lo que se debe decir. No sé por qué tienen tanto miedo de decir que son extranjeros. Sí. Son venezolanos que han entrado y lo único que se les pedía era que haya un control. Claro, nadie dice que no hay que ayudarlos, hay que apoyarlos por un tema humano. Pero dejaron entrar a diestra y a siniestra y ahora tenemos las consecuencias. Claro que sí. Hernán, ¿qué hacemos con la Universidad Nacional del Callao? Una profilaxia social, moral, política, administrativa, educativa, cognoscitiva. ¿Qué hacemos con la universidad? Bueno, es una tarea dura, difícil. Estamos en un proceso de licenciamiento. Es probable que obtengamos el licenciamiento en el mes de diciembre. Los temas que tratamos, si bien es cierto, forman parte de toda nuestra universidad, sí, ¿no? Es muy importante dejar en claro que también estamos haciendo grandes esfuerzos por sacarla adelante la universidad. En el terreno académico creo que hemos avanzado muchísimo en la Facultad de Ciencias Administrativas, ¿no? Hemos recuperado un espacio perdido, somos 11 facultades, nosotros estamos ahora prácticamente liderando, ¿no?, la universidad en el tema académico. Hemos presentado por primera vez en la historia de la universidad una investigación internacional, ¿no? La expusimos en Kansas, ¿no?, con una acreditadora internacional. También por primera vez tuvimos la suerte de enviar 10 jóvenes a Brasil, estuvieron en Sao Paulo, en la Universidad de Sao Paulo, en la Universidad de Santos, en el puerto de Santos, y recibieron toda una capacitación en la Federación de Industriales, donde estuvo nuestro expresidente de la República, Alan García, ¿no?, dando una conferencia famosa en la Bolsa de Valores, etcétera. O sea, nuestros jóvenes, y acabamos también de ganar un evento internacional, ¿no?, de simuladores empresariales. Y eso nos ha permitido que 3 jóvenes tengan una beca integral en España, además de que nos han dado 50 becas para los demás estudiantes y capacitarse en simulación empresarial. Pero hay cosas que tenemos que
limpiar en la universidad. Sí, claro. Y el tema de corrupción, pues, es uno de ellos. Tenemos la mala suerte de tener en nuestros cercanos colaboradores a nivel del rectorado, que están en la Facultad de Ciencias Administrativas, que han sido denunciados por el plagio de investigaciones científicas y de tesis, ¿no? Por ejemplo, el actual director del departamento académico, Víctor Hugo Durán Herrera, él ha sido denunciado y está con una sanción administrativa de Indecopi por el plagio primero de una investigación científica a la cual la universidad y el Estado aportan, ¿no? El plagio de una tesis de maestría, que también está sancionado por Indecopi, y ahora tiene la denuncia también por el plagio de una tesis doctoral. Este tipo de personas debería de retirarse inmediatamente de la universidad por el daño que causan académico, moral, claro, ¿no? sí. Y de imagen también. Y así tenemos otros personajes, tenemos a un señor Miguel Nieves Barreto, por ejemplo, igualmente con 3 denuncias por plagio sancionado por Indecopi, ¿no? Entonces, personas así son, ese es el motivo que más me trae acá, o sea, ver cómo a través de la conciencia que debe de tomar la SUNEDU en estos temas, porque estas denuncias datan de muchos años, y la SUNEDU lo tiene en conocimiento del mes de diciembre. Ellos debieron haber resuelto esto a lo mucho en 2 meses. Y debieron destituir, pero no han destituido a ninguno de estos señores, ¿no? Entonces, desde aquí yo quiero hacer una invocación, ¿no?, al superintendente, ¿no?, de la SUNEDU, para que intervenga y ponga coto a esta situación tan lamentable en nuestra facultad. Claro que sí. Además que yo he sido uno de los afectados. Encima, ¿no? claro que sí, Hernán. Vamos, esperamos pues que SUNEDU y las autoridades respectivas pues tomen cartas en el asunto y expectoren o eyecten de la Universidad Nacional del Callao a estos hijos de Acuña, plagiadores consuetudinarios que solamente le hacen daño al prestigio de esta universidad tan reconocida. Muchas gracias, Hernán, por estar con nosotros. ¿No? Tu palabra final es Denis. Yo quería hacer a propósito de que me preguntaste cómo combatir la corrupción. Modestamente tengo unas sugerencias. Primero, la educación. Cuando yo, incluso tengo una página de valores que próximamente la voy a dar a conocer, pero está en el aire. Cuando yo hablo de valores, promover valores, la gente no lo toma en serio. La gente no cree, se burlan. Pero yo, por ejemplo, propondría lo siguiente: hacer un cambio en la educación. Los niños, por lo menos en los primeros 3 o 4 años, que reciban en sus colegios, en sus centros educativos, el 70-80% dedicado a valores, claro, y el 30% restante a conocimientos generales. Porque yo pienso, puede aprender a leer a los 10 años y no hay problema, pero si empieza mal, si empieza con los valores errados o sin valores desde el semillero, es muy difícil que cambie. Claro. Eso es uno, a largo plazo. Otro, que cambiar la Constitución y para poder implementar la pena de muerte para los corruptos, para los violadores, para los corruptos, sicarios, para los crímenes execrables, los sicarios, que es un terrorismo. Una persona que pide ser elegido, que va y pide el voto popular y traiciona, y comete los hechos terribles de corrupción, merece aplicarle la pena de muerte. Claro que sí. Muchísimas gracias, Denis. Seguramente, Hernán, a ustedes lo vamos a tener en un próximo programa para seguir charlando y debatiendo sobre temas de interés nacional. Muchas gracias. Internacional. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nos estamos viendo el próximo jueves, siempre a las 8 de la noche. Les envío un fraternal abrazo. Nos estamos viendo. Hasta entonces. No seas centralista.